Bienvenidas y bienvenidos a mi exposición Instancia autorial y discurso visual de redes sociales en la generación X literaria. En ella voy a abordar la interacción entre discurso literario y discurso visual, en este caso en redes sociales, en Instagram, para ser más exactos, no con una orientación hermenéutica, es decir, de interpretación del texto literario, sino de constitución del perfil autorial. Para ello voy a emplear como caso de estudio tres autores paradigmáticos de la generación: Douglas Kaplan, Jack Palahniuk y Bret Easton Ellis. Me gustaría empezar, sin embargo, con las características, recordando algunas de las características fundamentales de la generación X, personas nacidas entre mediados de los años 60 y principios de los 80, pertenecientes a familias con roles no tradicionales. El padre y la madre trabajan, lo cual favorece un mayor poder adquisitivo, pero también una menor presencia y un menor control parental. Y familias además con una gran capacidad de adaptación y de cambio debido a la normalización de la separación y del divorcio, lo que se conoce como la Latchkey Generation. Los niños que desde edad temprana teníamos las llaves de casa y nos desenvolvíamos con normalidad en nuestra vida cotidiana sin la presencia constante de nuestros padres. Expuestos además a ilimitada información y contenido una vez que los mass media estaban ya plenamente establecidos, educados en un sistema sociosemiótico dominado por la cultura pop, cine, televisión, música, videojuegos, moda, abiertos a experiencias multimedia, interdisciplinares e interartísticas, de lo cual son buen ejemplo los autores que vamos a ver a continuación, y concienciados de los problemas sociales no solamente del presente, sino también del futuro inmediato. Adicciones, emergencias globales, en los años 80 sobre todo el SIDA, desigualdad social con la aparición del 1% y de formas extremas de capitalismo que no existían antes de los años 80, y por supuesto en nuestros días el cambio climático. El primer autor del cual voy a hablar es Douglas Kaplan, canadiense y creador de Generation X, de la novela que populariza el nombre de la generación y cuya vocación inicialmente no es la literatura, sino precisamente las artes visuales. Él es licenciado en arte y diseño, con una especialización en escultura, lo cual se percibe a lo largo de toda su carrera como artista. Aquí le vemos en su instalación del año 2018, Vortex, elaborada con materiales, con plásticos extraídos del mar que rodea el archipiélago de Hideaway en British Columbia, una exposición itinerante, uno de sus grandes éxitos como artista visual y obviamente con una voluntad, con un claro objetivo de crítica y de reivindicación contra el vertido de plásticos y contra la contaminación ambiental. Pero fuera del ámbito de los museos y de las galerías también es posible ver la obra artística visual de Kaplan. Por ejemplo, aquí tenemos también en Vancouver Digital Orca del año 2009, con una estética entre el píxel, el Lego, el videojuego. Generation X, la obra literaria en sí misma, contiene también un aspecto visual con ilustraciones que contribuyen al contenido de la obra y por lo tanto también influyen en nuestra interpretación, en nuestra percepción e interpretación de la misma. Y esta estética se mantiene en Microserves del año 95, en la portada también de J-Pod del año 2006. Entre 2011 y 2014, Kaplan cambia un poco su rumbo y aúna su interés por lo visual y su interés por lo verbal en la serie Slogans for the 21st Century, una colección de carteles con una tipografía muy minimalista y unos colores, como veis, muy intensos, muy llamativos, que contienen mensajes que no hubieran sido comprensibles no ya para una generación anterior a la nuestra, sino ni siquiera para nosotros mismos hace unos años. La llegada de la era digital supone un cambio en nuestra forma de comunicación, pero también en nuestra forma de expresión, incluso en nuestra forma de pensamiento, ¿no? Y en nuestra percepción de la realidad.
Slogans for the 21st Century no solamente, de nuevo, se limita al ámbito de los espacios cerrados, sino que sale a la calle y se puede contemplar en Vancouver y más allá. En el año 2021, Kaplan colabora con la división de inteligencia artificial de Google para elaborar, para resucitar, digamos, esta forma artística del eslogan por medio del Machine Learning. Básicamente el experimento consiste en proporcionarle a la máquina la obra completa de Kaplan y posts de redes sociales con temática elegida por el propio Kaplan para que la inteligencia artificial produzca nuevos mensajes con este mismo formato. Aquí vemos una de esas piezas expuesta en el exterior de uno de los palacios de congresos de Vancouver. Y como veis en su Instagram, su último post también presenta esta misma estética. En Instagram, Kaplan apenas tiene espacio, apenas dedica espacio a lo literario. Siempre es lo visual, lo cual es normal porque obviamente su actividad como artista visual es extraordinariamente, en fin, dinámica y productiva. Durante la época del COVID, sus mensajes, como vemos en este caso, son reivindicativos, en este caso son pro vacuna. Se va adaptando, digamos, a los diferentes contextos que socialmente tenemos que ir viviendo y de esa forma renueva constantemente este formato entre lo artístico y lo verbal. También en Instagram hay lógicamente una presencia de lo social muy importante. Más allá de las artes visuales, digamos, tradicionales, pues pintura, escultura, Kaplan se relaciona también con el mundo de la moda en este sentido de contribución a las artes en un sentido más amplio. Y aquí le vemos con Pierpaolo Piccioli, acabamos de ver en esta diapositiva anterior su contribución a una iniciativa entre la moda y lo literario de Valentino. El caso de Chuck Palahniuk es muy diferente. Si en Kaplan veíamos que lo literario apenas ocupa espacio en Instagram, por el contrario, Palahniuk básicamente no solamente es que solo le dedique espacio a lo literario, sino que en concreto Fight Club, la obra del año 96 que lo consagró como autor literario, es la que define todavía hoy toda su estética. Esta estética, por supuesto, también, digamos, parte consustancial de la adaptación al cine de David Fincher y que se puede percibir igualmente en la adaptación, una vez más, en este caso de manera muy reciente, a la novela gráfica de la obra. Palahniuk no pretende, digamos, reinventarse, no pretende crear una nueva estética cada vez que aparece una nueva obra. Él se mantiene fiel a esta estética de Fight Club, esta estética urbana, violenta, oscura, de una crítica social muy amarga y muy agresiva, hasta el punto de que incluso cuando está promocionando su nueva novela, su última novela, en las entrevistas y siempre Fight Club, siempre tiene que estar presente. Insisto, sin que él en ningún momento parezca sentirse, en fin, encasillado, todo lo contrario. Su merchandising aúna, como decíamos al principio, aúna la obra literaria y la cultura pop, en este caso por medio del eslogan y de la tipografía característica de los anuncios de Coca-Cola. Y este post es relativo a una firma de ejemplares que no pudo llevarse a cabo. Y el autor explica en él cómo pretendía, cómo había preparado la firma de ejemplares
de una forma diferente, de una forma más visual y más artística que en otras ocasiones, para darle un toque especial por medio de stickers y de una personalización de las firmas. La posibilidad también en fin, de colorear los stickers, es decir, la interacción de nuevo de lo visual con lo literario, incluso en un contexto tan convencionalizado como es una firma de ejemplares. El caso de Bret Easton Ellis es muy diferente y completamente opuesto. El autor de American Psycho del año 91, entre otras muchas obras, lógicamente, Ellis no se siente en absoluto cómodo con las redes sociales. Su espíritu de provocación que tan logrado está dentro de sus obras literarias, dentro del ámbito de la ficción, no acaba de cuajar en cuanto a redes sociales. Se trata de un discurso muy diferente. Lógicamente el discurso literario es ficcional, el discurso de redes sociales es un discurso comunicativo, y la corrección política y la nueva sensibilidad social no es algo que Ellis no acaba de dominar. Esto hace que por frustración se aleje del mundo online, de la comunidad online, pero eso sí, curiosamente mantiene una presencia dentro de las redes sociales. A pesar de que American Psycho fue adaptada al cine con enorme éxito, por otra parte, y con un espíritu satírico y humorístico que estaba presente, lógicamente, en la novela, pero que la película explota de una forma extraordinaria. Y también el año pasado apareció el primer ejemplar de la adaptación a la novela gráfica, que, como podéis ver, en fin, mantiene una estética muy próxima a la película. Básicamente a quien vemos en la portada es a Christian Bale, y que por el contrario opta por alejarse de lo satírico y acercarse a la estética noir y a una estética de violencia y agresividad que también está lógicamente en la obra original, pero que, por ejemplo, la película decide ignorar, o al menos es un elemento que queda muy eclipsado por la sátira. En Instagram lo que hace Ellis es promocionar su podcast. Esto de manera consistente. Es rarísimo encontrar un post que no sea simplemente el anuncio del siguiente episodio de su podcast. Eso sí, la estética se mantiene. Una estética centrada en los años 80, en un ambiente urbano de Los Ángeles, Nueva York. Por supuesto, una interacción con el mundo de la música, con el mundo de las marcas comerciales, en este caso Cindy Crawford y sus celebérrimos anuncios de Pepsi, y la música, el rock, el punk, siempre un mismo universo de referencias. La única ocasión en la que algo literario aparece en Instagram es esta portada original, una de las portadas de la primera edición de American Psycho, pero por lo demás Ellis se limita a no expresar, no formular, digamos, no enviar ningún mensaje, simplemente, en fin, dar publicidad a su podcast, pero prefiere no entrar dentro digamos, del discurso de redes sociales desde el punto de vista de lanzar un mensaje, aunque la estética es lo predominante, es básicamente todo lo que hay, y tiene, en fin, digamos, una interacción absoluta, está absolutamente asociado a la estética presente en sus obras literarias. Para terminar, por tanto, el autor de Generación X en las redes sociales cultiva las narrativas visuales tanto como las literarias, lo cual hace que nuestra percepción e interpretación de la obra literaria, lógicamente, cambie o al menos se vea influida. Participa de manera activa en redes sociales, no solamente como publicista, sino también con ese componente estético, incluso en el caso de Ellis, que hace que se contribuya a crear una identidad, un mensaje. Es un creador, además de un perfil autorial muy visual, y solamente
de manera colateral, lo literario está presente y con ello se transforma el concepto de nombre de autor, es decir, el sistema de referencias que rodean al nombre propio del autor y a toda su obra, ampliándolo hasta abarcar todo el mundo digital, referencias de carácter global de gran alcance. Bien, pues muchas gracias por asistir a mi exposición y estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Gracias.